Señoras y señores, bienvenidos al episodio 260 de otro podcast bursátil. En una semana rojísima, nuestro Colcap cae un 2.55%. La semana pasada también cayó otro 2.5%. Llevamos 2 semanas seguidas con el índice bastante rogelio. Y bueno, pues creo que el ánimo del mercado dice mucho de las expectativas futuras de lo que va a pasar con el país. Pero antes de conversar de este maravilloso tema, vamos a hacer el disclaimer. Los contenidos que tenemos en este espectacular programa en ningún momento son recomendaciones de inversión, y si ustedes invierten con lo que escuchan en el podcast o en cualquier red social, no tienen ni idea qué están haciendo en bolsa, por favor edúquense y creen criterios propios. Señor Janusinho, muy buenas tardes y bienvenido después de una semana de descanso a otro podcast bursátil. Henrito, muy buenas tardes, un saludo para usted, los demás panelistas y bueno, a nuestros oyentes en otro episodio de otro podcast bursátil. Y sí, los dejamos descansar una semana y bueno, pues espero que la hayan aprovechado para escuchar los otros 258, 59 episodios. Tal cual, excelente. Bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestro querido amigo Joan Ramírez. Amigo Joan, ¿cómo estás? ¿Qué ha pasado en estos 15 días? No, me fui a con el Capi, con otros amigos pues de bolsa, con Milton, la esposa de Milton, que también son oyentes del podcast e inversores. No, muy bueno, muy bueno. Aquí doblando ropita, lo que hacen los oyentes, yo lo hago mientras grabo. Oiga, pero venga, ese Capi es el que usted vive hablando mal, con ese es que fue al concierto. Sí, con ese, sí, pues va a hablar mal, no va a hablar la verdad. Decir la verdad. Tal cual. Lo que pasa es que mal y todo, pero él es el que gracias al abuelo les dan palco en todos los conciertos. Pues, y transporte, no. y nos ayuda con el transporte. Muy cierto, muy cierto. Bueno, pues saludos a nuestro querido amigo el capitán Turbulencia Gómez, que como siempre hace de las delicias de grandes y mayores en los días de conciertos. Don Oscar Cadena, bienvenido a otro podcast bursátil. Señor Cárdenas, muy buenas tardes. ¿Cómo va? Bien, pues aquí observando bastante con mucha curiosidad lo que está pasando en el mercado colombiano y también en el mercado internacional, porque están pasando cosas increíbles también afuera. Bueno, vamos a conversar enseguida de eso. Don Janus, empezando por ese mercado internacional tan increíblemente absurdo, tenemos un Standard & Poor's que nuevamente hace máximos históricos, lleva 4 semanas seguidas haciendo máximos históricos, y esta semana pues cerró prácticamente en los 7.400 puntos, que si ustedes me lo preguntan, en la última semana de marzo, cuando todavía estaba cotizando por los 6.300 larguitos, 6.400 puntos, los 7.400, o sea, 1.000 puntos, se veía algo totalmente impensable, pero 1.000 puntos en 6 semanas, pues es una cosa de locos. Y esta semana, pues impulsado también por el acuerdo entre Irán y Estados Unidos. Don Janus, cuéntenos, además de esas noticias tan increíbles en el mercado internacional, el oro pues también tuvo un alza importante esta semana del 2%, la plata también tuvo una subida fuerte del 6.7%, mientras el petróleo cayó un 7.7%, el US Oil y el UK Oil, que es el Brent, cayó un 8.2%, más fuerte la caída del Brent que del WTI. Janusito, cuéntenos de ese mercado internacional, ¿cómo la ve? ¿Por qué ese resurgimiento tan fuerte en el índice de Estados Unidos? Bueno, Henry, empecemos por volatilidad. Lo hemos dicho desde hace rato, muy fuerte en el mercado, eso cualquier cosa. Los anuncios que creo que muchos oyentes se habrán dado cuenta, que si hay acuerdo, que no hay acuerdo, que están de acuerdo, que no, que suspendieron el ataque, que le dieron
con un misil que le dieron, no sé qué, unas ráfagas de fusil a un barco, que el Estrecho de Hormuz lo van a abrir mañana, que sí, que no, que pasaron unos barcos, que eran 3, que ya no, que eran 5. Muy difícil eso y eso genera demasiadas volatilidades. El tema, pienso yo personalmente, yo creo que el petróleo no lo vamos a ver a 150, ya incluso el mercado anuncian cosas y mira que el petróleo ha estado ya como un poco más tendiendo hacia la baja, pues es que la subida también ha sido fuerte. Pienso que probablemente no veamos petróleo a 150, pero sí vamos a ver muchísima volatilidad y vamos a seguir viendo volatilidades en el mercado. Complicado saber si realmente van a tener un acuerdo o no, porque lo que decíamos ahorita, así como dicen una cosa, mañana dicen otra y el domingo salen con otra antes de que abra el mercado y el lunes por la mañana han dicho otra cosa totalmente diferente, que lo que decía alguien en un canal de noticias es totalmente cierto, es que no se sabe quién es el que tiene la última palabra porque el uno habla y el otro también y después sale otro a negar las cosas. Entonces es muy complejo. En el tema del oro, esa zona de los 4.500 la aprobó, fue soporte, interés de comprador del mercado, llegó a los 4.500, rebotó otra vez por 4.700, sigue en esa zona de consolidación. Pienso que probablemente siga en ese estado hacia los 4.800, 4.900. Pienso que ya una reactivación de la tendencia alcista sería superar claramente los 5.000, que lo llevaría a esa zona de máximos históricos entre 5.500, 5.600, y la ruptura, inevitablemente, zonas de $6.000 la onza, que yo pienso que con el entorno actual es cuestión de tiempo para que eso suceda, porque todo favorece que así sea. El tema acá es que se habla de posibles subidas de tasas cuando se hablaba de que podrían bajar tasas. Veo complicada una subida agresiva de tasas porque es que también no es simplemente subir las tasas, sino también en esos ratios de deuda tan altos, es también encarecer esa deuda y no es tan simple subir tasas y ya, porque pues con esos ratios de deuda eso se pone complejo y hay muchos factores en medio de esa ecuación que a mí me hacen pensar que la subida de tasas de darse no va a ser agresiva ni muy sostenible en el tiempo y probablemente después venga una bajada de tasas más agresiva. En cuanto a índices accionarios, titulares pues para el Nasdaq, acciones relacionadas a tecnología, chips, inteligencia artificial, subiendo fuerte, máximos para Apple, máximos para Amazon, todas esas acciones, Nvidia, Micron Technologies, todas esas subiendo fuerte, incrementando CAPEX y todo eso para inteligencia artificial fuertes. Se sigue rumorando el tema de la salida de Anthropic a bolsa, de Open también a bolsa. El tema es que ya con unas valuaciones altísimas, yo la verdad sí sería como más cauteloso en ese sector, porque a pesar de que pueda verse que la inteligencia artificial tenga mucho futuro, yo no sé si para justificar unas métricas tan altas, ya eso sí me hace ser a mí como más cauteloso, porque hasta ya sí difícil saberlo. El tema del hantavirus que generó volatilidades en el sector farmacéutico, tuvieron una corrección fuerte en el mercado, prácticamente todas las farmacéuticas, Pfizer, nombres grandes de farmacéuticas tuvieron correcciones hoy. El tema del Medicare y que pudiese anunciarse aranceles al sector, complicado porque, como lo hemos dicho, con ese poconón de anuncios que hacen a toda hora es muy complejo, pero pues estamos viendo que el mercado está prácticamente direccionado a lo que suceda con acciones de chips, tecnología de inteligencia artificial, que mientras tanto y mientras eso siga así, el mercado va a seguir subiendo porque pues, con unas subidas de acciones de 15 y 20% en una jornada, pues como difícil que un índice corrija. Ya el tiempo nos dirá si justifican o no esas métricas y si era la cosa así. Yo prefiero como mirar desde la barrera porque es que ya me parece que hay activos con métricas demasiado extendidas que para mí ya no justifica estar ahí. Es más probable que venga una corrección o que le metan a uno ahí una emisión en un precio alto y termine uno siendo el que compran en los techos de valoración. Entonces, pues el resumen, muchísima volatilidad en el mercado y eso se va a seguir manteniendo por ahora. Muchas gracias, Janusito. Interesante
Y con esta semana. con ustedes, esto fue otro podcast bursátil. Tal cual. Ya Así no debería hablo ser. más, ya no hablo más hoy. No. Es que de verdad que está muy interesante el tema y aquí Joan tiene que hacer la pregunta respectiva para Janus, la que hace en todos los episodios cuando el Standard & Poor's sube. Don Joan, dele pues con su pregunta acostumbrada a Janus. Vamos a seguir viendo máximos históricos, pues ya. Pues es que la verdad, lo más fácil es decir que sí, porque es que ahí está. Con que suba un poquito, sigue haciendo máximos históricos, entonces, pues lo más probable es que sí. El tema es que realmente hay un sector y hay varios nombres con métricas muy extendidas. A mí ya me parece que sí, hay sectores que están ya, por decirlo así, recalentados, ¿sí? Como hay otros que están muy baratos y tal vez en algún momento se dé una rotación y probablemente una corrección y quienes lideren sean otros sectores. Yo creo que vamos a seguir haciendo máximos mientras eso le sigan metiendo CAPEX y moviéndolo duro y los resultados buenos. Es que también reportan resultados buenos que uno dice, ¿y quién vende con esos resultados que muestra? Totalmente de acuerdo, Gracias, Janusito. Janusito. Sí, siempre tan querido con esas respuestas tan esperanzadoras. Bueno, vamos a hablar ahora del dólar, que en el mundo cayó un 0.4%. El índice, el DXY o DXY cayó hasta los 97.8 puntos, pero como cosa bastante curiosa y extraña, el dólar en Colombia sí creció bastante, subió un 2.3%. Déjeme preguntarles a ustedes, ¿y ustedes qué vende el dólar? Yo estoy viendo una volatilidad tremenda que uno dice, oiga, pero llegó a 3.500 y pico, en par de días ya estuvo cerquita de los 3.800. ¿Qué opinan ustedes ahí? Don Joan, usted que habla del dólar, ¿ya vimos mínimos del dólar? Yo creo que eso depende mucho de las elecciones, la verdad. Y el panorama, la verdad, no es que pinte muy esperanzador. Es un tiro al aire, entonces, o sea, ese rango de 3.500, 3.750, 3.800, o sea, si vuelve a 3.500, yo compro. Si volvería a 3.800, yo vendo 3.700. No es recomendación de nada, porque aquí no se pueden dar recomendaciones de nada, pero pues sería lo que yo haría, pero pues, y ni siquiera porque yo estoy muy al margen de eso, o sea, la verdad no. O sea, la única posición realmente que tengo es mineros. Ah, bueno, y Terpel. De resto, a metros esperando elecciones. Sí, y para allá iba, es que dice mucho que el dólar lleve 2 semanas seguidas cayendo en el mundo, ¿cierto? De hecho, la caída de la semana pasada estuvo bastante fuerte. La semana pasada cayó como desde los 99.3 y fue una caída con mucha fuerza, con mucha potencia, pero en Colombia ya lleva 2 semanas seguidas al alza. Y eso pues tiene que ver también con lo que está pasando con las encuestas, con lo que está pasando con las casas de apuestas, porque ya no está tan clarito tal vez ese posible cambio de gobierno, ¿cierto? Ese posible giro del estilo de gobierno del país. Me gustaría saber la opinión del señor Oscar Cadena. ¿Qué opina de lo que está pasando con la bolsa? Claramente que pues llevamos ya 3 semanas con caídas fuertes y el dólar 2 semanas seguidas subiendo con fuerza cuando en el mundo está al contrario cayendo. Pues don Henry, el tema de las acciones como tal es un comportamiento típico de un periodo preelectoral. Ni siquiera en mercados donde las elecciones se veían un poco más decantadas, el mes previo se veía una subida significativa. Lo que se ve es que entran como en una pausa, algo de nerviosismo, esperando que se decanten, sobre todo pues con los resultados de primera vuelta. Es necesario entender en este escenario preelectoral que acá lo que se ve es que el mercado sí está dando por descontada la existencia de una segunda vuelta. ¿Por qué esto? Porque donde ya vieran
un proceso para ser cerrado en primera, la reacción a la baja sería mucho más violenta de parte del candidato que va liderando. La reacción sería mucho más violenta a la baja. No es el caso, entonces creo que se está viendo pues una reacción natural a ver cómo se recomponen las fuerzas y creo que el mercado está esperando a ver si en algún punto se corrige la idiotez humana que se está viendo en redes y demás, en la que dos candidatos que en teoría pertenecen al mismo espectro político se están matando entre ellos en lugar de hacer campaña para derrotar al del otro espectro. Eso es bien particular, ¿no? Nosotros decíamos cómo los venezolanos pudieron ser tan idiotas y yo llevo un mes diciendo, ya sé cómo, básicamente. Estamos repitiendo la Buen símil. completica, ¿sí? Estamos repitiendo la completica y no me extrañaría que en la segunda vuelta veamos exactamente un escenario propiciado por los bien pensantes chapinerunos guanabís, exacto al de Venezuela. Hay que recordar que cuando Chávez ganó las elecciones en Venezuela, la mayor votación fue voto en blanco y abstención. Acá puede pasar algo muy similar. En segunda vuelta, la disminución de votos respecto a la primera, sumado al voto en blanco, terminen poniendo más votos que el que gane. Entonces hay un riesgo ahí. Y ese riesgo sí lo está viendo el dólar, que es un No, sé, mercado pero muy... aquí siempre ha ganado el abstencionismo. No. Siempre. Es que no se mide de esa manera, don Joan. No se trata de un abstencionismo generalizado. La medición se hace de cuántos votaron en primera vuelta versus cuántos en segunda. Esa sí es una Ok. abstención de la elección como tal, ¿sí? Ese es el panorama, don Johan. No es la abstención general, que tiene usted razón, siempre ha estado del orden del 40-50%, sino es, solo para nivel de ejemplo, poner una cifra. En primera vuelta votaron 12 millones y en la segunda vuelta votan 8, ¿sí? En ese escenario, la abstención de esa elección comparativa es de 4 millones, que votaron en la primera vuelta, que no votan en la segunda. Solo a nivel de ejemplo. No estoy diciendo que ese sea el caso, ni que eso fue lo que pasó en Venezuela, ni que eso sea lo que va a pasar acá, pero no me extrañaría. Lo que también estaba diciendo es que el mercado, como el dólar, que es un mucho más profesional, que mueve significativamente más capital, sí reacciona mucho más fuerte. Y ahí es donde vemos esa subida, ¿sí? Estamos hablando no solo que es una subida fuerte respecto al precio propio, sino que es una subida aún más fuerte comparativa con los pares de la región y con el índice de referencia. Entonces, sí preocupa un poco. Creo que de acá hasta que se decante esto, vamos a estar en un vaivén. Si sale una encuesta que diga que el candidato de derecha gana por 50 puntos, pues vamos a ir hacia arriba, y si sale otra que reafirme lo que han venido mostrando las otras encuestas, vamos para abajo. La pregunta del por qué vamos para abajo si la mayoría de encuestas dan valores muy cerrados en segunda vuelta, tiene que ver con un aspecto específico, y es que Joan decía, esto es un tiro al aire. No es un tiro al aire, es un tiro al aire, pero con la competencia usando casco y chaleco antibalas, que no es lo mismo. Ya en estos escenarios empiezan a incorporarse situaciones como venga y la maquinaria del Estado. O sea, un empate no es empate. En estos escenarios un empate favorece al candidato del establecimiento porque tiene toda la maquinaria del Estado detrás. Piensen algo. Según los reportes de cuentas claras, Abelardo ha metido 15.000 millones más o menos a la campaña, Paloma algo así como 6.000. Petro en un solo movimiento ha logrado liberar mal contados 3 billones de pesos.
¿Qué pasa si ese dinero se vuelca a la campaña? Ahí es donde... Oiga, yo aquí pensando mal, y esas órdenes de capturas del Canal del Golfo que acaban de suspender, ¿no será por algo? Pues yo aquí metiendo como un poquito de veneno. No, pues vaya uno a saber qué tanto tiene que ver eso en el tema electoral, pero pues uno no puede esperar nada bueno, ¿cierto? No nos tienen acostumbrados generalmente a buenas noticias, entonces... Muchachos, no, yo lo único que les digo es, bueno. en esta primera vuelta es difícil que cambien mucho los porcentajes. Simplemente se va a definir el candidato que va a segunda vuelta con el heredero. Las encuestas posteriores a la primera vuelta deben mostrar una diferencia mayor a 5 puntos porcentuales. Si la diferencia es menor, eso lo voltean facilito. Entonces, pues, entiendo mucho la prevención que tiene Joan en su portafolio. Es, de hecho, bastante sano viendo lo que se ve en estos momentos. Sí, de acuerdo, don Oscar. Pues no, es el mercado siempre se anticipa y esa seguridad de cambio de gobierno tan esperanzadora que teníamos hace 2 semanas, en este momento ya no está tan esperanzador y estamos en una completa incertidumbre, así como pintan casi todas las encuestas para la segunda vuelta, donde prácticamente hay empates en todas las encuestas y con todos los candidatos que pasen a segunda vuelta. Entonces ya no está tan claro el tema. Y eso pues lo está castigando el mercado tanto en las acciones como en el dólar. Y se ve claritico. Bueno, vamos a hablar ahora sí de las top y las bottom movers de esta semana. Tenemos una semana pues completamente bajista, así que empecemos por las que le van a la contraria a la tendencia y tenemos que hablar de la top mover de la semana, la acción de mineros, que sube un 15.5%, tremendo movimiento de mineros. Auríferas tarde. Además con un volumen interesante, además con un oro que recuperó fuerte esta semana y además con noticias de recompra. Mejor dicho, es que hay de todo para hablar de minero esta semana. Don Joan, cuéntenos su perspectiva de lo que pasó esta semana con mineros. No, pues salió lo de la recompra pues al final, pero pues el oro había repuntado, más esos resultados espectaculares pues que salieron. Disclaimer, tengo la acción, es la única que tengo. Nada de esto hubiera sido posible sin Janus Corp. Janus Gold realmente, que es una subdivisión de Janus Corp LLC. Ay, deje de andar diciendo esa vaina que van a creer que es verdad. Vea que me viven mandando vainas de empresas que se llaman Janus por allá como que en Polonia o yo no sé dónde hay una vaina como de tractores. Usted tiene tractores, también hay Janus Trucks. Vea pues. Sí, Oiga, por allá hermano, hace tiempo eso es uno tener mucha plata. Pantallas de computadores y no sé qué, y alguien me envió y es que miren que también de tractores y fue una vaina por allá en Polonia, yo no sé dónde en Europa, una vaina como de máquinas, tractores, algo así. Bueno, pero don Joan, siga con la exposición. No, la verdad es que con esos resultados la acción debería estar más arriba, con el plan de recompras que tienen. Creo que son más o menos 6 rondas, si no estoy mal, por mecanismo de book building. Algunos analistas pues ven más o menos como recompras hasta 30.000 pesos, o sea, lo cual es el doble del precio actual. Hay otros que tienen su precio objetivo mucho más arriba. Hay que esperar a ver qué pasa, pues, pero la verdad, pues los que tenemos la acción desde 12.000, 13.000 pesos, pues yo creo que vamos a salir beneficiados. Obviamente no es recomendación de nada, incluso estos precios yo creo que es muy buen negocio tener la acción. Además que el oro, como dice Félix, siempre ha servido como cobertura en casos de incertidumbre y el país está en uno de esos casos. Estamos en incertidumbre, queramos o no, estamos así, más no queriendo. Sí, señor, sí, señor.
Bueno, don Llanos, ahora su perspectiva de la noticia de la recompra. Bueno, Henry, hace muchísimo tiempo, pero rato decíamos que Mineros estaba muy barata, no se trataba de decir, ay, no, que compre, que no. Pues, lo que siempre dijimos, pues cada quien verá qué hace, tome sus decisiones, analice y mire a ver qué hace. Pero pues Mineros estaba muy castigada y estaba cotizando como si el oro estuviera mucho más abajo. De hecho, muy descorrelacionada al sector. Yo personalmente, opinión mía, pienso que Mineros es un emisor menos en la BBC. En algún momento a Mineros la van a terminar deslistando en la BBC. No sé si en Canadá de pronto se la lleven a Canadá solamente o de pronto la deslisten del todo. Hay interés, miren lo que están haciendo, hay interés del mayoritario, hay interés por recomprar esas acciones, por generarle valor a esas acciones, porque este movimiento, esa es la idea. Pero yo creo que estando en un sector como el que está Mineros, si los precios del oro siguen subiendo, vamos a seguir viendo movimientos de fusiones y adquisiciones y probablemente Mineros va a tener evento corporativo que van a terminar deslistándola o va a terminar cambiando probablemente de dueño en algún momento, venga otra minera y se la lleve porque así suele crecer ese sector en precios altos de materias primas. Las compañías grandes son agresivas creciendo vía fusiones y adquisiciones que a largo plazo puedan o no ser rentables, eso sí ya dependerá de la empresa, de qué precio paguen, cómo sea la cosa, pero pues ya eso el tiempo lo dirá. Pero para mí personalmente es cuestión de tiempo para que Mineros tenga un evento corporativo como un probable list en la BBC y en Canadá o solamente la BBC o algo, o que cambie de dueño. Para mí es cuestión de tiempo para que eso suceda. Esa es mi opinión con el tema de Mineros. Oro probablemente siga subiendo, va a seguir beneficiando a Mineros, como hemos dicho siempre y cuando las cosas se sigan haciendo bien y no vaya a tener ningún problema o una contingencia con una mina, que ese es el riesgo de las mineras, ¿no? El tema seguridad. Ese es el riesgo siempre, las licencias y la seguridad. Si eso no pasa nada con eso y sigue así, yo creo que probablemente Mineros termine deslistada o cambiando de dueño. Pues es que yo creo que para allá va porque con todas esas recompras, ¿cuánto va a quedar de flotante? Y lo que usted dice es como es una minera, como es una minera junior, es una total candidata para un takeover. Es que es más, yo, si hubiese sido yo quien tuviera la posibilidad de haber hecho eso, ¿se acuerdan cuando esa recompra que está a 5.500 que antes les ofrecieron más de las que iban a comprar? Yo personalmente habría hecho lo que estuviera a mi poder, a mi alcance, para haber comprado todo. Es más, en ese momento le había tirado una OPA del liste a ese precio. Como estaba cotizando y con el oro todavía a 3,000 y pico de dólares la onza, era cuestión de tiempo para que Mineros tuviera la subida que tuvo. O sea, yo la habría deslistado ahí. Es más, cuando Colpatria vendió hace tanto tiempo, yo habría ido por más. La habría buscado deslistar o habría hecho una OPA por una mayor cantidad de acciones. Personalmente, yo habría hecho eso. No lo hicieron en su momento, no sé por qué. Bueno, pues así son las cosas, pero pues yo probablemente lo habría hecho así, habría buscado créditos, socios, no sé, alguna cosa y me la habría llevado toda a ese precio porque con ese descuento eso era realmente una ganga. De acuerdo, Janusito. Y creo que con las perspectivas hubo algo muy clave que dijo Joan, y es que en este momento de altísima incertidumbre, Mineros puede ser como de las pocas seguras que puede haber para un movimiento que no le guste al mercado. Y la va a proteger pues el oro y esos movimientos corporativos. No quiere decir pues que no pueda caer en caso de un hecatombe, ¿cierto? Porque pues igual como hemos dicho muchas veces tiene cédula colombiana y la cédula le pesa en ciertos momentos. Pero y donde qué pena interrumpirlo, Henry, donde que este señor se peda y le dé por, no sé, hacer, no sé, minas humanas, pues que no, que las minas pasen a ser mineras humanas y ahí nos joden a todos porque empieza a intervenir todo eso feo, queda uno jodido.
Es cierto, es cierto. Bueno, pues por lo pronto tiene una perspectiva muy interesante y esperemos que la cédula pues no le pese mucho. Nuestra siguiente tumor de la semana, la acción preferencial de Aval, que subió un 3%, cerró en 829. Semana interesante para Aval. Luego le sigue las acciones, los títulos de Pay, que suben 2.43%. Luego la ordinaria de Grupo Aval, 2%. Luego Promigas, el 1.9%. Tres acciones de empresas de el señor Sarmiento Angulo que rara vez suben cuando todo el mercado está de para abajo. Entonces, bien interesante. Otra que subió esta semana que es anécdota, con muchísima curiosidad, la acción del Grupo Bolívar cerró positiva, un 1.3%, pero merece estar más abajo Grupo Bolívar. Luego, con concreto, el 1.2% cerró. Que no se note esa rabia, don Henry. Es que es más, hay algunos comentarios de oyentes que dicen que la acción viene bajando después de las preguntas que yo le hice a la familia Cortés en la asamblea. Y si es por eso, merecido, y se merece cosas aún peores. Listo, y la acción preferencial de Grupo Sura, que subió un 0.9%, ahí pegadito en los 40.800 pesos. Esas fueron las poquitas que se movieron positivamente. Vamos a hablar ahora de las bottom mover de la semana. Y la acción, la que más cayó esta semana, culpable también de que el índice haya caído tanto, la acción de Ecopetrol, que cerró en 2.350 pesos, cerró un 9.6% a la baja. Y pues aquí sin nada que hacer. Se suma el nerviosismo más la caída fuerte del Brent. Entonces, potenciador, fíjense que cayó prácticamente lo mismo que cayó el Brent. No hay mucho más que hablar de Ecopetrol, pero dejemos que don Oscar Cadena nos cuente su opinión de esa caída de Eco. Don Henry, totalmente alineados con el subyacente. Ecopetrol está moviéndose bastante fuerte al ritmo que se mueve el Brent. Vimos esta semana una caída importante en el Brent por los famosos principios de acuerdo que se fueron filtrando a lo largo de la semana, y Ecopetrol se movió exactamente en ese mismo sentido. No, ni amplificó las caídas, no, simplemente estuvo alineada con una noticia, pues no sé si sería alentadora o no, pero que no impactó a la acción, pero sí impacta a la empresa, y es que el señor presidente en licencia fue imputado el día de hoy por la fiscalía. Entonces, pues, eso hace que sea difícil que lo veamos nuevamente en la presidencia de Ecopetrol. Bueno, pues en medio de todo no es una noticia tan mala, ¿cierto? Igual ya quedan meros 3-4 meses para que tengamos... Inserte aquí el meme de Pacheco. Sí, señor, ya para qué fue. En fin, de verdad, pues ya tarde, ya faltaban solamente 2 mesecitos prácticamente para nuevo gobierno o el mismo, ya no sabemos. Entonces, sí, realmente creo que no. Llegó, pero ya muy tarde, ya nada que hacer. Bueno, seguimos con nuestra bottom mover de la semana. La que le sigue la acción preferencial de la vivienda, que cae un 8.3%. Fuertísima la caída de la vivienda. Incluso la vivienda tenía un soporte por los lados de los 21.500 y cerró por debajo de ese soporte. Una caída muy fuerte que tiene la vivienda ya 2 semanas seguidas. Terrible. Luego sigue la acción de Éxito, que cerró en 3.890, una caída del 7.4%, también bastante fuerte la caída de Éxito.
Le sigue Grupo Argos, 6.3% a la baja. Preferencial de Davigroup, 5.7% a la baja. Grupo Sur Ordinaria, 5.4% a la baja. Preferencial de Civest, 3.1% a la baja. Cerró en 60.500, muy cerquita de un soporte que ya ha testeado 3 veces y que lo ha respetado en los 60.000 pesos. Parece ser que va a volver a testearlo y donde lo cruce, difícil porque ya ha sido 3 veces soporte y le quedaría un escenario técnico ya diferente. Sigue preferencial Grupo Argos, 3%, Celsia, 2.9%, cerró en 4.850, ya después del proceso de la recompra, que pues era claro que iba a volver a caer a esos niveles, lo habíamos advertido aquí en estos micrófonos. Bueno, y ya, básicamente eso fue lo que pasó esta semana con las acciones en Colombia, donde claramente pues hubo una corrección bastante fuerte de todas las acciones, excepto las del señor Luis Carlos Sarmiento, y mineros que tanto el subyacente como la noticia de la recompra pues la alzaron bastante fuerte. De resto pues todo bastante rogelio. Algo que se nos haya olvidado, don Oscar, del mercado local. Bueno, don Janus. Don Henry, no, que creo que hemos dicho que esperar acá el mercado, que se va a mover al ritmo de lo que siga pasando, no solamente en Irán, lo que sigan diciendo, sino también lo que siga pasando acá como tal en el tema político. No sé en algún momento qué pueda pesar más para el mercado. Por ejemplo, hablaban ahorita de Ecopetrol. Si el tema de que algo que le guste al mercado pueda beneficiar a Ecopetrol, pero y si lo de Irán llegan a un acuerdo y el petróleo vuelve a ajustar y llega a tener una corrección a esa zona de 80, 70 dólares, entonces el efecto de esta subida que tuvo el petróleo termina siendo nulo. Sí, pues no lo sabemos, va a ser difícil calcularlo, pero ya por lo menos pues esta semana la corrección fue bastante fuerte y el mercado pues está descontando que ese acuerdo pues parece ser más largo y duradero que los anteriores. Pareciera que eso nos muestra el mercado, ¿cierto? Que se anticipa. Pero bueno, pues no lo sabemos. Por el bien del planeta, ¿cierto? Del mundo, esperemos que se haya llegado a un acuerdo y se acabe pues esa guerra, ¿cierto? Pero por el bien de Ecopetrol, pues nos sirve el petróleo un poquito más arriba por un tiempo. Entonces, vamos a ver cómo avanza. Y pues ya, nos quedan 3 semanitas, mis estimados amigos, para la primera vuelta, para las elecciones de primera vuelta presidencial. Nos quedan 3 semanitas de altísima volatilidad. Tenemos que seguir esperando resultados de encuestas, seguiré haciendo seguimiento del mercado también de las casas de apuestas. Pero lo que iniciamos y lo que conversamos al inicio, que no esperábamos este escenario donde las dos candidaturas de derecha terminaran haciéndole la tarea al otro, que haciendo nada prácticamente pues va a asegurar su primera vuelta parejito y va a asegurar también una segunda vuelta muy peleada. Le están haciendo la tarea, lo único que tiene que hacer el heredero es quedarse calladito, quedarse quietico, y ya con eso pues parece que no necesita hacer más. Toda la tarea se la están haciendo los otros. En fin, ¿algo para adicionar, don Joan Ramírez? No, nada, absolutamente nada, vamos al descache de la semana. Bueno, se nota que los ánimos están bajos, entonces vamos con el descache de la semana, mis queridos amigos, con el patrocinio de Estación Caballito. Bote la pauta, don Joan. Estación Caballito, ubicada en el kilómetro 2.2 vía Aeropuerto Llano Grande, Portanova Center, local 115. Te esperamos allá. Vení, morfa. Y los que digan que vayan de otro podcast bursátil por la compra de cualquier plato de la parrilla, se les regala el postre y cafecito.
Y menos el de este sábado de noche que tenemos el primer encuentro de aleluyos bursátiles. Un saludo para el grupo de aleluyos. 150 personas vamos a tener en el restaurante. Un hito histórico y trataremos de que se lleven la mejor impresión de nuestro sitio. Oiga, venga, pero hable también de que usted va a estar cantando, que usted va a amenizar el evento. Sí, Música mi banda sideral va a estar tocando en el evento. Sí, señores y señoritas. Excelente, excelente. Muy bien. Muy interesante el evento. Saludos para todos los que van a participar de ese evento, también para los que van para el evento de Ranking Medellín, que prácticamente se empata uno con otro y bueno, va a ser... ¿Qué es eso? Saludos para la gente de Rankia, que nos tiene muy en cuenta, que nosotros les rechazamos todas las invitaciones. En fin. Don Joan Ramírez, teniendo en cuenta que nuestro querido Colcap cerró en 2.122 puntos, ¿qué espera usted para la próxima semana? 2.111. Ah, muy interesante ese nivel. Me gusta ese nivel. Me gusta ese número místico. 2.111, listo. Muy bien, don Joan Ramírez. Señor Llanusiño, ¿cuál será su pronóstico para la próxima semana? Uy, Henry, yo pienso que después de esta caída fuerte, de pronto un rebotico, así sea como sin muchas ganas, pero que digamos que un 2.133. Ok, 11 punticos arriba, Joan 11 punticos abajo. Yo voy a ser un poquito más crudo y me voy a ir por los 2.090. Vamos a estar por debajito de los 2.100. Nos van a poner a prueba todavía, a los que tenemos todavía alguna parte invertida. Bueno, mis queridos amigos, muchas gracias por participar en este corto episodio de otro podcast bursátil, como deberían ser, ¿cierto? Como deberían ser. A todos nuestros oyentes, gracias por escucharnos una vez más. Y con estos maravillosos panelistas, esto fue otro podcast bursátil.